Buenas tardes, queridos estudiantes. Quiero dirigirme a ustedes para ofrecerles unas reflexiones, unos puntos de reflexión en base a el libro de Efesios, el capítulo 5, versículo 21, hasta el capítulo 6, versículo, eh, versículo 9. No quiero darles un estudio detallado o una exégesis del pasaje, ni nada por el estilo. Solamente quiero resaltar algunos temas que surgen en estas instrucciones de Pablo, o del autor de los Efesios, um, que tienen que ver con la manera en que entendemos nuestras relaciones, sí, interpersonales, pero nuestras relaciones sociales y económicas. Este pasaje, ustedes lo conocen muy bien, habla de la sujeción mutua entre los creyentes y empieza a desarrollar esta relación que es una expresión de estar llenos del Espíritu, que empieza en el versículo 18, ¿no? Con el imperativo de sean llenos o estén llenos del Espíritu Santo. Entonces, hablando con himnos, cantando, dando siempre gracias y finalmente sometiéndose los unos a los otros. Y ustedes saben que Pablo trabaja en los pares de esposa-esposo, hijos, padres y esclavos y amos. Estas relaciones sí son familiares, pero tomando en cuenta el contexto greco-romano en el cual Pablo se está y sus oyentes viven sus vidas, estas relaciones familiares son relaciones que constituyen una unidad económica, una unidad productiva, que es la casa de la casa de familia, ¿no? Entonces, estas relaciones están marcadas, uno sí por la llenura del espíritu, pero están ya marcadas por esta sujeción, y esta llenura del espíritu significa una sujeción mutua, eh, y lo interesante de este pasaje es que marca pautas de cómo ser no solamente, digamos, un buen cristiano, ¿sí? O cómo tener buenas relaciones interpersonales, sino marcan las pautas de cómo ser cuerpo de Cristo en la sociedad. Más específicamente, cómo ser cuerpo de Cristo en estas dimensiones de estructuras socioeconómicas. No voy a abundar mucho en el caso de en los dos primeros pares, que son el esposo y la esposa, y de los hijos y padres. Nada, solamente quiero establecer que Pablo establece relaciones de cuidado mutuo, de respeto y de amor, y que les otorga a ambas partes en cada par, les otorga el privilegio, el honor, si quieren, de tener agencia, de poder plantear la relación de una manera y no, o de cierta manera, y no sencillamente de que se les plantee la relación. Me refiero en este caso, las mujeres, las esposas y los hijos. Entonces Pablo les reconoce esa capacidad de agencia, ¿no? O sea, planteen esta relación de esta manera. ¿Cómo se las da a los padres, perdón, a los esposos y a los padres? En la cultura greco-romana, lo correcto, lo tradicional, lo esperado sería que ese reconocimiento de agencia se dé solamente a los esposos y a los padres, porque las esposas y los hijos realmente no tienen agencia, no tienen como voluntad, ¿no? O capacidad de decidir.
Entonces Pablo de nuevo está hablando a estos pares de relaciones, perdón, que constituyen el, el- la casa familiar, la casa de la familia, y también que constituyen no solamente el lugar donde se vive, sino el lugar desde donde bastante de la economía eh, se desarrolla, de la economía familiar y por ende de la economía de la sociedad. El último par, el de siervos o esclavos y amos, es especialmente interesante porque obviamente ese par refleja un arreglo, si quieren, impuesto eh, social y económico de la época, ¿no? Entonces, lo que Pablo hace nuevamente es otorgarles el regalo de, o el privilegio o el atributo de agencia a los esclavos. Sirvan de esta manera, sirvan con esta actitud, actúen de esta manera, sabiendo que el bien o las buenas obras que ustedes hagan las hacen para el Señor y que de Él recibirán recompensa por lo que han hecho, ¿no? Y eso sucede tanto para esclavos como para personas libres, ¿sí? Y Pablo, como les decía en la anterior videoconferencia, cuando empieza a hablar a los amos en el versículo 9 del capítulo 6, lo hace de una manera interesante, similar a los como lo hace en el versículo 4 cuando se está hablando a los padres en relación a los, a los hijos, ¿no? Y les dice, no lo hagan de esta manera. Eh, es decir, en el versículo 9 les está diciendo, esta relación que ustedes tienen no puede utilizar la amenaza o el infundir temor como como su motor, ¿sí? Como la base, como, como su base, ¿sí? No puede hacerlo y más bien tienen que ustedes responder cómo los esclavos los están tratando a ustedes. Fíjense qué interesante es eso, ¿no? Que no empieza a los amos diciendo, ustedes trátenlos bien a los esclavos y esclavos ustedes respondan bien, sino que empieza con los esclavos, les pone la carga a ellos de marcar la pauta de cómo va a ser la relación y les dice a los amos, ustedes respondan conforme de acuerdo a lo que están recibiendo eh, y les dice, no pueden utilizar el mecanismo principal por el cual este sistema económico se ha establecido. El sistema económico de la esclavitud se impuso por el temor, ¿no? O sea, si un esclavo escapaba, era cruelmente castigado eh, pues tenía, no sé, sencillamente uno no podía luchar contra el sistema, ¿no? Como, em, como no quisiera, porque había consecuencias inmediatas y consecuencias directas de luchar contra el sistema. Entonces, el temor es algo que es, de nuevo, fundamenta sí, el sistema de esclavitud. Y Pablo les está diciendo a los amos, no utilicen eso. Eh, entonces, ¿en qué se deben basar estas relaciones, sí familiares, pero también socioeconómicas? Eh, es en la sujeción mutua, en el respeto, en el no amedrentamiento, no causar temor o la amenaza. Em, y más bien en el reconocimiento de que para el Señor no hay acepción de personas, o no hay distinción, Dios no tiene favoritos. Entonces la pregunta es,
Si Pablo establece estos principios como guías para esta unidad en, que es la familia, esta unidad social y económica, eh, ¿cuáles son los principios eh, que establece el mundo contemporáneo para el funcionamiento de la familia? O para el funcionamiento, expandimos la pregunta, de las unidades de producción económica, si quieren, ¿sí? Obviamente en nuestro tiempo moderno no tendemos, especialmente en sociedades occidentales, no tendemos a ver a la familia como una unidad de producción económica. Eh, entonces habría que contextualizar esa pregunta. Pero sin embargo, el tema la, o el cuestionamiento sigue siendo, entonces, ¿cuáles son los principios bajo los cuales las unidades de producción económica están sujetos? También deberíamos preguntarnos qué maneras de ser eh, podemos encontrar como iglesia, como comunidades de fe, que respondan a estos principios que Pablo establece. ¿Cómo somos iglesia dentro de un sistema económico o en relación al sistema económico imperante? Eh, ¿Tendrá algo que ver el ser iglesia, el organizarnos y reconocernos eh, como una red de contactos, una red de relaciones, si vale esa expresión, que pueden tener un impacto en la comunidad que nos rodea como iglesia? Lamento no estar con ustedes esta noche para la videoconferencia, pero espero ver la grabación de, de, de la conferencia y ver algunas de sus respuestas a estas preguntas.